días para todos los que nos están escuchando y para el grupo de Maja. Bueno, acá el día de hoy vamos a hacer una presentación de demostrativo de nuestro software de auditoría y revisoría fiscal, de los módulos de impuestos, del módulo de auditoría, del módulo de revisión periódica. Y pues siempre indicando que esta presentación se hace en asocio con esta estrategia comercial que tenemos con Comunidad Maja y con Mariana, que es nuestra representante. Entonces, bueno, la idea es hacer esta presentación de todos nuestros módulos muy suncita y ya entramos a mirar el detalle de cómo se puede elaborar, crear un caso de cada uno de los que existen en C-Audit y navegar dentro del software. Bien, entonces, iniciamos. Voy a iniciar hablándoles un poquito de C-Audit. C-Audit es una herramienta de auditoría y revisoría fiscal, software sistematizado en la nube, que te genera toda la confianza para hacer primero cumplimiento de normas internacionales de auditoría, te hace backup de la información porque todo queda almacenado en la nube. Igualmente, algo que nos diferencia de quizás la competencia es que primero es un software 100% colombiano, hecho de contadores para contadores, y tiene un módulo específico dedicado 100% a la revisión de impuestos. Entonces, por ello nosotros decimos que nuestro software es un software de auditoría y de revisoría fiscal. Bueno, sigamos ahí con el diapositivo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir al módulo más abajo, al módulo de planeación. Ahí hago una observación. Hay un video que encontrarán en nuestras redes sociales y también en las de Comunidad Maja, en el que hablamos específicamente del módulo de planeación de auditoría. Voy a hacer un brochazo de qué nos trae ese módulo de planeación de auditoría. Ese módulo de planeación de auditoría básicamente nos trae todo lo relacionado con el conocimiento del cliente, análisis de control interno, riesgo de fraude, ¿cierto? Y todas las plantillas relacionadas con los documentos que nos piden cuando nos hacen revisiones de la Junta Central de Contadores, todo lo que es evaluación del encargo, modelos de carta de encargo, modelos de aceptación, modelos, por ejemplo, de opinión de un experto, ¿cierto? De ese tipo. Y al final de cuentas, cuando tú haces todo este modelo de planeación, que el módulo de planeación es el más largo de C-Audit, es el más dispendioso, y la idea es que, digamos, nosotros dentro de nuestras actividades como auditoría, cada año hagamos una actualización de esta planeación de auditoría y al final de ello vamos a tener un memorando de planeación donde vamos a identificar quizás aquellas cuentas o aquellas áreas de la empresa, de nuestros clientes, que debemos de llevar un poco más de seguimiento, un poquito más de visualización de evaluación de los riesgos, ¿no?, relacionados con ello. Es muy importante porque ese memorando de planeación genera una guía de trabajo para el auditor para el siguiente paso, que es la auditoría. Continuemos ahí. Vamos a ir bueno, pasemos esto acá. Seguimos con nuestro otro módulo. Nuestro otro módulo es el módulo de auditoría. Sigamos ahí. Perfecto. Entonces el módulo de auditoría lo tenemos dividido en dos submódulos, por decirlo de esta manera. Este módulo se divide entre auditoría de cumplimiento, ¿cierto? O auditoría sustantiva de control interno, perdón. Y la siguiente, que es auditoría de cierre o de razonabilidad de cifras. Bien. Entonces, son dos programas separados, independientes, que lo que tienen es un enfoque diferente. Es, primero, la auditoría de cumplimiento, la auditoría de control interno es verificar todo el tema de, valga la redundancia, cumplimiento, ya sea de razones internas de la compañía, de manuales de control, de manuales de procedimientos, de políticas internas, políticas contables. Y la auditoría de cierre está más enfocada a hacer razonabilidad de cifras a final de año, entonces hacer pruebas de verificación de saldos de cada una de las cuentas. ¿Cómo tenemos esto dividido en C-Audit? Lo tenemos dividido por rubros del balance. Entonces, cuando ustedes van a entrar al módulo de auditoría, en un momento lo vamos a ver, vamos a tener la opción de escoger auditoría de cumplimiento, auditoría de cierre y seleccionar cada uno de los módulos, de los rubros de los balances, ya sea patrimonio, efectivo y equivalentes, activos financieros, cuentas por cobrar, inventarios. Bien. El siguiente módulo
es el módulo de revisión periódica. Entonces, pasemos ahí la diapositiva. Bien, esos son los flujogramas. Bien, la revisión periódica, acá le hemos hecho un gran trabajo durante este año y es uno de los módulos que más ha tenido trabajo. La revisión periódica está diseñado como un programa, yo lo llamo de esta manera, un programa light de auditoría, un programa de auditoría simplificado, y está enfocado para aquellos auditores o revisores fiscales que nos gusta hacer auditorías intermedias o a estados financieros intermedios. Y con ello pues voy haciendo una verificación de los saldos de las cuentas y no tengo que esperar hasta que se acabe el año para decirle, venga señor, lo que pasa es que tengo 50 puntos de todas las cuentas, y el cliente me va a decir, ven, pero tuviste todo un año para hacer auditoría y me dices hasta el final que tienes estos 50 puntos. Entonces, también es bueno, ya sea también para que nuestro trabajo sea un poquito más organizado, al final de año no estemos corriendo y no estemos estresados de que nos toca hacer un dictamen y no sabemos si darlo con salvedad o abstener de opinarnos, o si podemos dar una opinión limpia sin ningún inconveniente. Entonces, esa revisión periódica está enfocada ¿a qué? A que yo haga revisión a estados financieros intermedios, pero no haga toda la auditoría de cierre y de cumplimiento de todas las cuentas, sino lo que hace es que es una auditoría simplificada en la cual yo le digo, bueno, voy a hacer una auditoría con corte a junio, por ejemplo, y voy a escoger ciertos rubros. Entonces voy a escoger efectivo e inventario, y ese va a ser mi enfoque de auditoría, y cuando hago ello me trae los papeles de trabajo asociados a las pruebas de cumplimiento de control interno y ahí pruebas de razonabilidad. Continuemos allí. Ahí hacemos también un análisis de financiero, hacemos un análisis también de cumplimiento normativo y tributario. Y hablando del cumplimiento tributario, eso ya es el módulo específicamente de revisión de impuestos, y que solamente en nuestros encargos de revisoría fiscal deberíamos de utilizarlo. El objetivo de este módulo es documentar y soportar las revisiones producto de la auditoría para las declaraciones de impuestos nacionales y distritales, para ser consultadas en cualquier momento. T-Audit dispone de todos los papeles de trabajo para hacer la revisión de todos los impuestos a nivel nacional y distrital. Llámese retención en la fuente a título de renta, IVA, ICA Bogotá y otros municipios, impuesto de IVA, impuesto de ICA, impuesto de renta, impuesto de consumo, y tenemos también unas plantillas para hacer revisión de impuesto de régimen simple. ¿Qué es lo que también vas a tener la seguridad con C-Audit? Que vas a tener un equipo de trabajo dedicado a que cada año, con cada reforma tributaria, si existe algún cambio significativo en la elaboración de cada uno de estos impuestos, vas a tener papeles de trabajo actualizados, ¿sí? Entonces vas a tener la posibilidad de siempre tener papeles de trabajo para hacer revisión de impuestos de acuerdo a la norma vigente. Bien. Importante, en la siguiente diapositiva se van a encontrar de que cada uno de nuestros módulos tiene asignado 3 tipos de perfiles de trabajo. Tenemos uno que es el asistente o junior, el perfil de senior y el perfil de revisor fiscal. C-Audit está enfocado para que mínimo en una compañía existan estos 3 perfiles. Bien, pero más sin embargo, si en algún momento no los existiera, pues no es un impedimento. Permíteme, pregunto, ¿alguien tiene un micrófono abierto en este momento? Siento cierta intermitencia. Bien, perfecto, ahí mejoró muchísimo. Entonces, en el flujograma de impuestos tenemos impuestos de nivel nacional y distrital, y el flujograma lo que hace es que te asigna las responsabilidades a cada uno de los tipos de usuarios, ¿cierto? Y te asigna una forma de trabajar. Entonces te dice, bueno, lo primero es que el asistente es el que debe de crear la revisión del caso de impuestos, debe documentar toda la información. Este se lo pasa al senior para que él dé una revisión preliminar. Si está ok, pasa al revisor fiscal como para aprobación del caso de revisión del impuesto, y si el revisor fiscal está bien, firma y le da aprobado y finaliza. Bien, pero si el revisor fiscal no está de acuerdo, lo que hace es reprobar el caso y enviarlo nuevamente hasta el asistente. ¿Qué pasa? Nuestro nicho de mercado, como María ya lo sabe, y con comunidad baja, no son las grandes empresas, ¿sí? Puede ser de que en el camino nos lleguen, pero lo que nosotros queremos son ser los aliados estratégicos de las pequeñas, medianas
empresas y firmas de auditoría y los auditores y revisores fiscales independientes. Entonces, un revisor fiscal independiente, la realidad de Colombia es que trabaja solito, ¿sí? Si de pronto le salen unos contratos buenos, pues se busca un asistente que le ayude. Entonces, básicamente va a haber un junior y un revisor fiscal, o un asistente y un revisor fiscal. Entonces, esto que les dije en este momento no es una camisa de fuerza. Si una persona puede trabajar, debe o requiere trabajar sola, lo puede hacer, porque va a tener un perfil de admin de la licencia y va a tener asociado las responsabilidades de los 3 tipos de usuarios: asistente, senior y revisor fiscal. Va a poder hacer todo el proceso y todo el flujograma de trabajo. Bien, entonces, bueno, esto es la presentación. Ya en este momento, Tatiana, deja de compartir pantalla, porfa. Vamos a mostrarles software en cada uno de estos módulos. Bien. Ya está, ya puedes compartir tú. Listo. Okay. Entonces vamos a hacerlo en el mismo rango que lo hicimos con la presentación en las diapositivas, y es que vamos a iniciar verificando el módulo de revisión de auditoría. Entonces, bueno, vamos a iniciar desde ceros. Entonces, bueno, voy a entrar acá hacia audit.co, iniciar sesión. El correo que... Perdona, ¿me estás compartiendo pantalla? Ay, no, perfecto, gracias. Vale. La comparto. Listo, ahora sí. Entonces entran a www.audio.co. Aquí van a entrar al módulo ya directamente a iniciar sesión para el campo de trabajo. Ingresan con su usuario asignado y con la contraseña de acceso. Bien. Un momento. Bien, listo. Cuando entramos, entonces vamos a tener pues todo el ambiente de trabajo que ustedes ya conocen, y vamos a tener en la parte de la izquierda las opciones del menú. Entonces lo que vamos a trabajar es ya directamente en cada uno de los casos que acabamos de mencionar. Lo primero que vamos a hacer es crear un caso de tipo de auditoría. Entonces, por ejemplo, acá en tipo de proceso, vamos acá a auditoría. Seleccionamos auditoría, seleccionamos nuestro cliente, en este pues es una licencia de demostrativo, entonces la empresa se llama Prueba SAS. La fecha de corte de la auditoría, entonces por ejemplo si voy a hacer una auditoría, pues voy a hacer una auditoría a final de año. Entonces voy a decir por ejemplo que estoy haciendo mi auditoría con corte al 30 de diciembre del 2020 o del 2021, ya se nos está acercando. Y la fecha de vencimiento es la fecha máxima que yo esperaría terminar de hacer esta revisión. Entonces por ejemplo yo diría 31 de marzo. Importante, acá es donde se subdividen los 2 módulos que anteriormente habíamos hablado. Tenemos auditoría de cumplimiento y auditoría de cierre. Vamos inicialmente a hacer una revisión de la auditoría de cumplimiento. Le damos continuar y en este tiempo, CIAUDIT lo que hace es crear un caso. Entonces, ¿qué quiere decir esos casos? CIAUDIT se maneja o funciona mediante casos de revisión, cada uno con un ID de identificación, un número de caso particular. Entonces, por ejemplo, la revisión de la auditoría de cumplimiento con corte al 31 de diciembre de la empresa Prueba SAS está almacenada en el número de caso 12. Bien, acá yo estoy con un usuario que tiene la función de admin empresa, entonces le va a aparecer la opción de aprobado y rechazado como revisor, pero eso es porque yo tengo este tipo de perfil. Si es un perfil asistente, pues él no va a tener la opción de aprobar ni rechazar, sino simplemente va a tener la opción de, en la parte de abajo, finalizar caso. ¿Bien? Entonces acá, una vez yo entro, selecciono auditoría de cumplimiento, lo siguiente que debo de hacer es seleccionar el rubro a trabajar. ¿Bien? Pues yo digo acá, efectivo. Por ejemplo, efectivo y equivalentes. Entonces, noten que cada uno de los rubros está asociado a las cuentas del balance: efectivo, pasivos financieros, activos financieros, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, beneficios empleados y demás. Para el caso de estudio voy a mostrar
el papel de trabajo, no, sino el programa de auditoría de revisión de cumplimiento de efectivo. Y así vamos a hacerlo con la auditoría de cierre. Ya la idea es que cada uno con su usuario, con su demo, pueda entrar y pueda trabajar en cada una de las siguientes cuentas y pueda conocer todos los papeles de trabajo que te decía. Bien, importante. Selecciono acá y una vez lo selecciono, se me despliega el programa de auditoría que está señalado en color amarillo, en color naranja, perdón. Programa de auditoría de cumplimiento efectivo de equivalentes. Entonces me dice acá, pues bueno, la fecha de elaboración. Y acá, objetivos y normatividad. Entonces siempre me dice cuál es el objetivo de este programa, hacer una revisión de las políticas contables definidas para el reconocimiento y medición del efectivo y equivalentes al efectivo, que es la cuenta que hemos seleccionado en este momento. Y la normativa pues está basada en el decreto 2420-2015, ¿cierto? Y las NIAs 500 y NIA 300. Bueno, seguidamente vamos a tener primero, como es el módulo de auditoría de cumplimiento, lo primero es que hay una serie de pruebas que debo de hacer con un memorando del efectivo. Son una serie de preguntas que yo con el responsable del área debo de sentarme y hacerle ese análisis. Entonces está, por ejemplo, verificar la existencia y aplicación de una política contable que contenga el reconocimiento y medición del efectivo. Lo primero que yo tengo que entrar a verificar en una auditoría es si existe una política de revisión. Siguiente, leer los estados financieros con notas más recientes y establecer la información más relevante de este rubro. Leer el informe del revisor fiscal anterior y demás. Todo esto, ¿yo qué hago? Simplemente yo, en todos los programas de auditoría, si Audit te entrega un modelo de plantilla. Esos modelos de plantilla están en Word, por ejemplo, si son memorandos, o en Excel sistematizados cuando son pruebas ya para hacer verificación de saldos. Entonces yo descargo el memorando. Como les indicaba hace un momento, nosotros siempre lo hacemos de esta manera con plantillas porque no queremos obligar a la persona que sí o sí maneje nuestros programas, porque puede ser de que alguien pueda tener un papel de trabajo bastante trabajado y pueda superar el de nosotros, claro. Entonces, en ese caso, él tiene la opción de que no voy a utilizar su memorando de auditoría, pero entonces voy a manejarlo con el mío y lo que voy a hacer es almacenarlo acá. Entonces voy, lo busco, lo cargo y listo, ¿ya? Igualmente acá pues está todo lo que es el memorando, los objetivos, el alcance y el desarrollo como tal de cada uno de los puntos que anteriormente hemos tocado. Así se maneja el módulo de auditoría de cumplimiento. Después de eso tengo también unas actividades o pruebas para hacer verificación de entradas y salidas del rubro de qué, efectivo y equivalentes. Entonces, procedimiento del efectivo. Tengo una opción acá, descargo. Inicialmente lo que yo tengo que hacer es que, como un flujograma, ¿no? Un flujograma de cómo funciona el área del encargada de la tesorería, vende haciendo, que es de efectivo y equivalentes. Unas pruebas específicas para hacer verificación de entradas de efectivo, ¿no? Este rubro es bastante importante y debemos de regresarlo porque ahí también el tema de manejar mucho efectivo no en banco, sino por ejemplo qué tal en caja, un tema de SARLAF, ¿no? Y de manejo del SAGRILAF también que debemos de tener ahí en cuenta y podemos ir uniendo. Entonces, bueno, acá siempre está la identificación del cliente, fecha, NIT, las actividades, entonces se hace un muestreo de las adiciones o ingresos al efectivo, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es acá, detallarlas o relacionarlas y comienzo a hacerle verificación a cada uno de los atributos de verificación. Son 14 atributos, por ejemplo. Esa verificación, ¿cómo se hace? En la parte de acá abajo, donde dice atributos, está cada una de esas validaciones que debo de realizar a cada una de las entradas del efectivo. Entonces, por ejemplo, el monto es susceptible de activar y el elemento satisface la definición del activo, pues es lo primero que yo tengo que verificar con cada uno de los rubros del balance. Y es verificar que sí esté correctamente reconocido o clasificado. No es que me lo llevo al efectivo, pero si usted va y mira, es una inversión porque es un fondo de inversión, por ejemplo, y lo llevo como un efectivo o equivalente al efectivo. Eso es lo primero. Y hacia abajo tengo una serie de atributos que voy analizando y voy diciendo si cumplen o no cumplen y por qué no cumplen. Bien,
igualmente las marcas de fuentes de información, diligencio toda la información y posteriormente entro y la cargo. De igual manera, hay unas pruebas para lo que son las salidas o pagos en efectivo. Lo descargo, igualmente hago un muestreo documental de las salidas del efectivo, por ejemplo, el número del egreso, la fecha, el beneficiario, el concepto, medio de pago, y en este caso tengo 9 atributos a verificar. Bien, igualmente los analizo y les hago pues su marca de revisión. Finalizo ahí, elaborado por, revisado por y guardar. Bien, ese es el módulo de cumplimiento. Igualmente, si ustedes quieren ir a mirar el de pasivos financieros, seleccionan acá y van haciendo pasivos financieros. Es bastante expendioso porque es con cada una de las cuentas. Después activos financieros, acá pues las cuentas cambian y los programas de auditoría también cambian, ¿no? Programa de auditoría de cumplimiento de otros activos financieros o inversiones. Entonces acá hago una verificación del proceso de adquisiciones, de inversiones, por ejemplo, y también cuando se hace venta de inversiones. Acá, si ustedes se dan cuenta, ya hablamos también de los nombres de las cuentas de acuerdo al lenguaje XBRL en IF, ¿no? Beneficios empleados, por ejemplo, tenemos un módulo, un programa, perdón, de auditoría de propiedades de inversión. Entonces, en propiedades de inversión, pues tenemos un enfoque diferente y unas actividades diferentes. Entonces, acá, por ejemplo, el proceso de adquisición de propiedades de inversión. Y aquí hacia abajo tenemos evaluación de adiciones de propiedades de inversión y evaluación de las bajas de propiedades de inversión. Bien. De esta manera se trabaja todo el módulo de auditoría de cumplimiento. Si tienen alguna duda, al final las vamos resolviendo. Bien, vamos a continuar con el siguiente módulo, que es el módulo de auditoría de cierre. Entonces, igual, entramos desde ceros, creamos un caso. Aquí seleccionamos igualmente auditoría. Seleccionamos la empresa a la que le vamos a trabajar. Seleccionamos la fecha de corte. Y la fecha de vencimiento. Acá, ahora sí, no me voy a ir por tipo de cumplimiento, sino por tipo de cierre. Aquí le doy continuar. Y lo que me traen estas auditorías de cierre es que sí o sí debo de iniciar por cargar el balance de prueba y comenzar a alimentar las sumarias. Eso es lo interesante del programa. Entonces acá pues están todas las instrucciones que primero pues antes de entrar en los programas de auditoría debo entrar, descargar el archivo modelo y cargarlo nuevamente. Acá ¿cómo funciona? Digamos que generar que C-Audit pueda leer cualquier tipo de informe indistintamente del módulo, del módulo no, sino de el programa o el software contable que tenga la compañía, es un poquito complicado. Entonces, hemos decidido, no lo descartamos, de pronto va a estar en las siguientes actualizaciones, ¿cierto? Para poder dejar más optimizado el proceso y digamos que ser más fácil, no es la palabra, sino hacerlo más rápido, más ágil. Y es que yo pueda descargar cualquier balance de cualquier software contable, Lisa, Word Office, Excel, Oracle, cualquier, y lo cargo directamente. En este momento, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un modelo de balance a cargar. Entonces, ¿qué hago en este momento? En este momento lo que hago es descargar la plantilla modelo, ¿cierto? Que tiene unos rubros y me va a alimentar unas sumarias a 4 dígitos. ¿Bien? Igualmente entonces va a tener todo el movimiento saldo inicial, débitos y créditos y lo cargo al sistema. ¿Bien? Entonces lo que yo hago es homologar mi balance, lo cargo acá y lo subo. ¿Bien?
En este momento, actualmente estamos haciendo una actualización, entonces, si lo cargáramos, se va a demorar más o menos por ahí unos 15 minutos y la idea es que no se nos demore tanto porque pues, el tiempo, ¿no? Entonces, esa actualización es también para mejorar el tiempo de carga de la información. Una vez nosotros cargamos la información, entonces la guardamos, seleccionamos el archivo de carga, donde lo habíamos almacenado, el sistema lo que hace es leerlo y lo carga. Voy a hacer una prueba sencilla con una información básica. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que es una empresa que tiene unos saldos iniciales en caja de 100 pesos, tiene unas inversiones de 200, hablemoslos en millones. Entonces acá tiene 10 millones, acá tiene 200 millones y por acá tiene en propiedad planta de equipo tiene unos 100 millones adicionales. Entonces ahí ya tenemos 310 millones de pesos. Y tiene con bancos 110 millones de pesos. Y lo otro es financiación de capital propio. Entonces, en capital suscrito y pagado 200. Bien. Yo guardo la información, digamos que ahí está toda la información del balance. Voy y busco el archivo y lo cargo. Ahí se va a demorar unos minuticos. Recargamos la página. Carguemos nuevamente el balance. Ahí se está recargando. Y ya el sistema me muestra las cuentas con las que yo cargué información. Entonces, primero, me va a traer solo las cuentas que yo seleccioné, no me va a traer todo el rubro. Entonces me va a decir, bueno, usted tenía 100 pesos, 10 pesos, 10.000 pesos, digo, en caja, tenía 200 en activos financieros, tenía en terrenos otros 100, 110 en pasivos y 200 en patrimonio. Bien, estas son las sumarias. Ahora, también cuando yo haga los papeles de revisión de las auditorías en los programas de auditoría, ya puedo entrar a también registrar los ajustes. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Voy a entrar al programa de auditoría. Acá igualmente me dice que debo de seleccionar el rubro del balance a verificar. Vamos a verificar inicialmente efectivo. Y acá en efectivo vamos a tener unas plantillas ya descargables relacionadas directamente a lo que yo hago de verificación a cierre. Entonces tenemos unos modelos de arqueos de caja, ¿cierto? Para hacer verificación de saldos en caja menor y caja general. Entonces acá están evaluación de cajas menores, por ejemplo. Y acá está todo el modelo del arqueo de caja. Entonces está acá todo el tema del conteo de billetes y monedas, verificación de los vales en poder del custodio, ¿cierto? Acá efectivamente pues me dice si hay algún saldo o no, alguna diferencia. Verificamos si hay pagos realizados y no soportados. Verificamos y hacemos análisis al último desembolso de caja menor, con identificación de cómo se hizo. Y al final de cuentas, la firma del custodio. Esto yo puedo entrar, genero ese modelo de carta de arqueo y lo hago firmar. Y si hay algún sobrante o algún faltante, pues ahí ya procedo a solicitar o no el ajuste en la contabilidad. Bien. También tenemos otro que es, por ejemplo, para verificar conciliaciones bancarias. Entonces descargamos conciliaciones bancarias y este modelo de verificación de conciliaciones bancarias está de manera horizontal. Entonces está el código de la cuenta, el banco, el titular, el tipo de cuenta, el número de cuenta y toda la identificación adicional. Voy diligenciando cada uno de las cuentas contables, de las cuentas de mi estado financiero
en lo que es relacionado a bancos, entonces va a estar acá, cada una de las cuentas bancarias. Entonces selecciono toda la información, saldo según extracto, verifico también el saldo según contabilidad y si hay alguna diferencia pues me lo va a mostrar acá. Ya es una plantilla que está toda parametrizada. Después de eso pues hago verificación de las diferencias, consignaciones no registradas, cheques pendientes, todo lo que es partidas conciliatorias. Bien, una serie pues de si hay observaciones pues las diligencio y procedo a cargar la información. Si yo, por ejemplo, dice, no, es que yo quiero, aparte de cargar las conciliaciones bancarias, quiero cargar los extractos relacionados. Ah, perfecto, tú lo puedes hacer. Lo ingresas acá por papeles adicionales. Seleccionas el archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos cuenta que este de acá es uno de los extractos a trabajar, lo adjunto. Ah, voy a darle un nombre, entonces acá, extracto banco, adjuntar. Y cuando hago eso, tengo la opción de en cualquier momento entrar y consultarlo. Entonces yo cierro acá, después quiero entrar acá a papeles adicionales o si quiero hacer pruebas adicionales, entro y descargo el archivo. Bien. Pruebas de circularización de saldos también tenemos. Tenemos unas pruebas para hacer verificación de equivalentes al efectivo, otras partidas del efectivo y equivalentes al efectivo. Ahí cada una de las actividades tiene como su proceso, su paso a paso de cómo se debe realizar. Y al final también tenemos una plantilla para hacer revisión de impuestos diferidos solo a esa cuenta en particular. Bien. Hagamos cuenta que dentro de la revisión del efectivo encontramos una anomalía. Existían unos saldos en bancos y según extracto había una diferencia de 10 millones, un ejemplo, y eran gastos que no habían querido registrar. Habían sido consignaciones de pagos de gastos que no estaban con factura, por ejemplo, pero sí salió del banco, pues yo tengo que igualar mi banco a la realidad del extracto bancario y hacer el ajuste en mi contabilidad en este caso. Entonces yo lo que hago es con mi plantilla de sumarias, tengo la opción de registrar o un ajuste o una reclasificación. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a hacer el registro de un ajuste. Entonces acá me dice comprobante de ajuste, entonces me dice agregar un comprobante. Entonces voy a comenzar acá a agregar mis comprobantes y van a tener un consecutivo. Entonces comprobante 1. Entonces yo digo acá, voy a seleccionar la cuenta. Que sería una 1110 de depósitos en instituciones bancarias, bancos. Y resulta que mi banco tenía 10 millones adicionales, ¿cierto? Que no habían sido descargados, pero aquí en extracto aparece como si se hubiese hecho un pago por ese valor. Concepto, conocimiento de gastos. Ya efectivamente, si no tenemos un detalle de esos gastos, pues ya tendría que hasta de que ese gasto se vaya a reconocer como un gasto no deducible de renta, por ejemplo, si no, sacaron una plata, pero no me dijeron en qué fue depositada y si tiene una relación de causalidad con mi actividad generada de renta, pero si no la tiene, pues tengo que excluirla como un gasto no deducible. Hagamos cuenta que esto sí tuvo una relación de causalidad y eran unos pagos de unos servicios. Entonces acá selecciono el servicio, 10 millones de pesos, me consiguieron la factura y efectivamente fue el pago de un servicio. Entonces, pues efectivamente en nuestra revisión vamos a indicarle de que por favor hagan este ajuste en la contabilidad para poder proseguir. Entonces acá le voy a dar agregar. Bien. Y me dice que mi ajuste pues está cuadrado. Guardo acá.
Y lo que va a hacer esto es que me va a dejar la relación también de mis ajustes propuestos por mi auditoría. Entonces dice acá, teníamos tanto saldo en bancos, hicimos el ajuste y ya acá nos vamos a un ajuste también reconociendo un gasto por administración de 10 millones de pesos, por ejemplo. Bien, listo. Ese es el módulo de auditoría de cumplimiento. Entonces, ahí tengo mis sumarias, tengo también la opción de registrar mis ajustes y reclasificaciones producto de mi auditoría y puedo seguir con todos los siguientes rubros. La idea es que ustedes entren, analicen cada una de las cuentas. Para cada una hay un papel de trabajo y unas especificaciones de revisión en cada una de ellas. Bien, este es el módulo de auditoría, ya verificando auditoría de cumplimiento, auditoría de cierre. Este que es nuestro último módulo en trabajo, que es el que más hemos estado camellándole durante el 2021 y es el módulo de revisión periódica. Este módulo me parece muy interesante porque ¿qué es lo que hace? Yo lo denomino como la fusión del módulo de auditoría completo, auditoría de cierre y auditoría de cumplimiento, pero sin desplegar todos los programas. Sino que si yo, por ejemplo, negocié con mi empresa Pruebas SAS hacerle una revisión con fecha de corte a octubre, o sea, vamos a hacer ahorita, y digo que esta auditoría la voy a terminar a final de noviembre, me va a tardar el mes verificándola, y le digo, pásame todo el balance, pero entonces yo voy a enfocarme en verificarle a usted, por ejemplo, ¿qué diría yo? Inventario, propiedad, planta de equipo. Voy a mirarle inventario y propiedad, planta de equipo. Cuando yo selecciono estos rubros, ¿qué va a suceder? El sistema me va a traer tanto los programas de auditoría de cumplimiento y los programas de auditoría de cierre, pero solo de esas dos cuentas. ¿Bien? Entonces yo no voy a tener acá, mi enfoque de esta auditoría no va a ser a verificar el 100%, sino voy a concentrar esta auditoría y voy a enfocarla en auditoría de inventarios y auditoría de propiedad de equipo. Entonces selecciono los rubros y le doy continuar. Y este módulo de revisión periódica tiene a su vez 4 pruebas. Una que es un análisis financiero, hay una plantilla de modelo de análisis financiero que es muy parecida a ese análisis financiero detallado que sí se calcula automáticamente en C-Audit, pero que está en el módulo de planeación. No sé si lo recuerdan en ese demostrativo en ese momento. Si no, pues está el video en nuestras redes sociales. Descargamos el análisis financiero y lo cargamos nuevamente. Este análisis financiero está en modelo Excel, en el cual hacemos análisis vertical y horizontal de todas las cuentas del balance. Y tenemos también análisis de indicadores financieros. Entonces, diligenciamos la información, cargamos la información y prueba 1 finalizada. Prueba 2, auditoría de cuentas. Acá es donde está lo interesante que hemos trabajado durante este año. Entonces me dice, selecciona la cuenta auditada. Posteriormente seleccione las pruebas de cumplimiento y de cierre relacionadas a cada una. Entonces acá yo digo, selecciona la cuenta. Entonces voy a iniciar, por ejemplo, con inventarios. Noten que solamente me aparece inventarios y propiedad, planta de equipo. Entonces aquí en inventarios y si seguidamente tengo que entrar acá y decir si es una prueba de cumplimiento o una prueba sustantiva o prueba de cierre. Entonces voy a hacerla con una prueba de cumplimiento. Se me despliega todo el programa de auditoría de cumplimiento y tengo una serie de actividades a realizar. Bien. Después de ello, tengo acá también la opción de entrar y seleccionar tipo de auditoría sustantiva para hacer verificación de cierres de año. Entonces tengo también una prueba para hacer inventario físico, para hacer cruce entre libros y módulo, ¿cierto? Para hacer pruebas de deterioro, ¿bien? Análisis de costo y finalmente pues la de impuesto diferido también. Bien, así es este módulo
de auditoría periódica, de revisión periódica. Si ya quiero entrar al otro módulo de propiedad, planta de equipo, lo selecciono, me voy acá al tipo de auditoría y me carga. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de propiedad, planta de equipo, debe existir una prueba de deterioro, una prueba de circularización y obviamente una prueba de recálculo de depreciación. Todo eso te lo ofrece Ciaudit. Cumplimiento normativo, entonces también hay un tema de verificación de pagos de seguridad social y demás. Y cumplimiento tributario, así yo esté realizando, por ejemplo, todo el tema de verificación de mis impuestos periódicamente, IVA, ICA y demás, pues también yo tengo que verificar que se estén haciendo los pagos y también dentro de mi auditoría estaría verificar la conciliación de los saldos también, ¿no? Verificar que lo que efectivamente esté en el estado de cuenta de cartera de la DIAN esté en mi contabilidad e igualmente hacer cruces de conciliación de ingresos. Eso es muy importante, ¿no? Tener conciliados mis ingresos a nivel nacional reportados para IVA con los ingresos municipales reportados en ICA. Bien, este es nuestro módulo de revisión periódica. Ya para finalizar, voy a mostrarles el módulo de impuestos. Este módulo de impuestos, nos vamos acá por casos, me da la opción de poder verificar cada una de las obligaciones fiscales que tiene la compañía relacionada con el tema impositivo. Entonces acá selecciono tipo de proceso, impuestos, nombre del cliente. Entonces acá fecha de vencimiento. Entonces digamos que se nos vence este 20, la declaración. Seleccionamos la declaración, entonces vamos a mirar. En este caso práctico vamos a realizar revisión de retención en la fuente. Y decimos el periodo grabable. Entonces, por ejemplo, esto sería la declaración de octubre 2021. Bien, y en este caso Ciaudit te trae 6 pruebas a realizar para verificar y poder firmar esta declaración. Entonces tenemos 1, cruce borrador declaración, 2, revisión de retenciones aplicadas, 3, revisión de retenciones en rentas de trabajo, revisión de autorretenciones, verificación de pagos de las declaraciones y al final de cuentas también documentar la firma de la declaración. Esta plantilla son muy completas, entonces por ejemplo acá en cruce de declaración, aparte de que el sistema me obliga a que debo de documentar todo lo que voy a verificar, entonces si voy a hacer, ejemplo, una verificación de cruces, de saldos, contabilidad versus declaración, ¿qué debo de primero cargar al sistema? Un balance de prueba. Entonces descargo un balance de prueba del periodo auditado y lo procedo a cargar. Un auxiliar, igualmente un auxiliar de las cuentas y lo cargo. Igualmente también tienen un borrador de la declaración. Y finalmente, descargo y diligencio la planilla de verificación de saldos de cruce declaración versus contabilidad. Estos cruces para todos los impuestos están igual y lo interesante es que están asociados a cada uno de los renglones de los formularios vigentes de audito de impuestos. Entonces acá, renglón 27, rentas de trabajo. ¿Cuál es la idea de este papel? Que tú entres, digites la información de la declaración y de acuerdo a la verificación del balance y de los auxiliares, entras y verificas los saldos de las declaraciones de cada una de las cuentas por cada uno de los conceptos de retención y las bases de retención asociadas. Con esto, entonces, el sistema también te hace cálculos de promedio de retención según declaración o según contabilidad y te trae las diferencias tanto en base de cada una de las retenciones como en los valores de las retenciones. Finalizo esta revisión, este primer paso. Y me voy acá a donde dice revisión de retenciones aplicadas. Esta de acá es hacer una verificación de las retenciones diferentes a rentas de trabajo y autorretenciones. ¿Por qué? Porque para esas tenemos otros papeles de trabajo específicos. La idea es acá hacer una muestra documental en la cual yo hoy miro, ya sea en manera física o electrónica, con la facturación electrónica,
cada una de las facturas que fueron sujetas a retención en la fuente y verifico los valores aplicados de retención. Entonces acá yo tengo un modelo para hacer la muestra documental, se la envío al cliente, seguidamente el cliente me envía, ya sea en archivo magnético o en físico, me entrega las facturas a analizar y acá ya tengo la plantilla para hacer la revisión. Entonces acá está el nombre de la empresa, el nombre del proveedor, número de comprobante, fecha de contabilización, número de factura, todo el tema de identificación de información asociada a esa factura. Y lo interesante, yo ya tengo aquí la opción de seleccionar el tipo de retención a aplicar. Esto basado en que en esta tabla, entonces yo digo, el ítem A, por ejemplo, para mí es honorarios y comisiones. Entonces yo selecciono el ítem A y él automáticamente, después de que me hace un recálculo de IVA, por acá me hace también el recálculo de la retención en la fuente y me trae la tabla, la tarifa de retención asociada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una retención por arrendamiento de bienes muebles, entonces está con el ítem F. Entonces voy y selecciono el ítem F. Y si Audi lo que hace es que me trae la plantilla, en este caso, la tarifa asociada del 4%. Entonces acá tengo la opción de verificar diferencias en la tarifa de aplicación, en el valor real aplicado de retención en la fuente. Y lo más interesante también, me hace revisión de retención en la fuente a título de renta, a título de IVA y seguidamente a título de ICA. Bien, aparte de esta interesante plantilla, tenemos otra que es aún más sistematizada, que es para hacer revisión de retenciones en rentas de trabajo. Si yo voy a hacer una revisión de retención de rentas en trabajo, ¿qué voy a necesitar como mínimo? Bien, la nómina, primero, la planilla de aportes a seguridad social para verificar deducibilidad y ingresos no grabados por aportes al sistema de seguridad social, ¿cierto? Y pues obviamente también hago una muestra de los empleados, entonces pues una muestra significativa y seguidamente lo que hago es descargar las dos plantillas que tenemos. Una para hacer recálculo de retención a la fuente por procedimiento 1 o por procedimiento 2. Es una plantilla larga, pero es muy entendible y te va llevando poco a poco. Va a iniciar con básicamente transcribir los saldos o el informe de nómina de cada uno de los empleados. Entonces es un reporte, una plantilla que está diseñada para que se haga de manera vertical. Cada uno de los empleados es una columna. Entonces acá tengo el nombre del empleado, tengo que resolver ciertas preguntas relacionadas con el tipo de empleado, ¿cierto? Me pide también pues información del salario, me pide también información de cuántos días estuvo de trabajo, cuántos días de vacaciones, cuántos días de licencia y cuántos días de incapacidad. ¿Esto por qué? Por aquello de que si Audio me hace recálculo del ingreso base de cotización. Y yo desde el principio con mi cliente discrepo en el ingreso base de cotización, mi retención en la fuente, tenlo por seguro que no me va a dar. ¿Por qué? Porque los aportes a salud y pensiones van a ser diferentes, ¿cierto? Y recuerden que después de diligenciar todo el tema de devengos, seguimos con lo que se denomina ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y su base es el IBC. Entonces acá el sistema me calcula el IBC y tengo la opción de compararlo con el IBC reportado por mi cliente y tengo una diferencia en el ingreso base de cotización. Si desde ahí lo tengo, yo no me desgasto de ahí para abajo, ya sé que no me va a dar la retención en la fuente. Porque aquí ya me hace cálculos automáticos de salud, pensiones, aportes y demás. ¿Mm? A caso de ejemplo, voy a decirles, por ejemplo, acá una persona que tiene un sueldo base de 4.500.000, no, de 5 millones de pesos, tenemos en 5 millones de pesos. Me emocioné acá con los ceros, 5 millones de pesos. Entonces él me dice días de trabajo al mes, entonces, por ejemplo, tuvo 28 días de trabajo y en días de vacaciones tuvo 2. ¿Cierto? Entonces acá, sueldo básico, 4.600.000 y obviamente también va a tener un ingreso de un pago por vacaciones, ¿cierto? Las vacaciones, eso sí no me la liquida, ya tengo que ir y verificar
cuánto le pagaron directamente por vacaciones a la persona, ¿cierto? Y mirar el recálculo. Igualmente acá, si yo quiero que las vacaciones me las calcule automático, le digo base de liquidación de vacaciones, porque pues no puedo tomar, si es una persona que tiene variaciones transitorias de salario, pues puede ser de que su ingreso base para liquidación de vacaciones sea diferente, pero por ejemplo es una persona que no tiene ninguna variación, no comisiona, no tiene horas extras, entonces serían los mismos 5 millones de pesos. Ahí ya el sistema sí me calcula aporte no sino valor de saldo, de sueldo, valor de vacaciones, el total de vengado que vendrían siendo los mismos 5 millones de pesos, y me hace el cálculo del ingreso base de cotización, por ejemplo. Acá pues me dice que el ingreso base de cotización por vacaciones pues también tiene un tratamiento diferente, ¿no? Entonces yo digo acá que el ingreso base de cotización del mes anterior fue el mismo, de 5 millones de pesos, no tuvo variaciones. Al final de cuentas, el IBC, pues todo va a ser igual a su devengo de 5 millones de pesos y me hace cálculos automáticos de salud, pensiones y aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Todo me lo calculo automático, bajamos, me dice el tema de deducciones, entonces acá sí tengo un tema de intereses de vivienda, deducción por dependientes. Ese me lo calculo automático cuando yo aquí en la parte de arriba le digo si el empleado tiene dependientes o no. Acá. Si yo le digo a él si tiene dependientes, él ya automáticamente me lo va a calcular. Y acá está, 500.000 pesos. Igualmente también me hace verificación de topes, ¿no? Entonces, por ejemplo, medicina prepagada. La medicina prepagada, él paga 700.000 pesos si los quiere descontar todos. Me dice, no señor, no se puede descontar todo porque está superando el tope de los 16 VTs. Máximo debería ser 582.000, ¿cierto? Entonces, tengo todo este tema controlado. Me hace verificación también de rentas exentas. Y pues lo más interesante, me muestra al final de cuentas la base gravable y por último el porcentaje de retención aplicable. Por ejemplo, una persona que tiene 5 millones de pesos no, y con esas deducciones que le indicamos no le va a dar valor a pagar, ¿cierto? Si yo quisiera pues hacerlo un poquito más arriba, entonces yo le digo que acá no tiene 5 millones de pesos, sino que se venga, por ejemplo, 9 millones de pesos. Ahí sí me va a dar un ingreso base de cotización y aquí en la parte de abajo me va a decir que, por ejemplo, esta persona va a tener una retención a fuente de 374.000 pesos. Tengo la opción de indicar cuánto aplicó el cliente. Entonces, por ejemplo, el cliente aplicó 350.000 pesos. Observación, hay una diferencia de 24.000 pesos que el cliente debe subsanar. Esto para el procedimiento 1, igual para el procedimiento 2. Finalizamos prueba 3, nos vamos a prueba 4, que es básicamente hacer un recálculo de la autorretención basada en su base. Y la base es que los ingresos netos gravables con renta según el balance de ese mes. Entonces acá yo básicamente lo que hago es diligenciar las cuentas contables relacionadas con el ingreso y él a su vez, yo le digo el código que corresponde. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, 1020, él te trae automático la tarifa de autorrenta aplicable. Abajo te dice efectivamente cuánto va a ser la autorrenta de nosotros y cuánto va a ser la autorrenta aplicable por nuestro cliente, ¿cierto? Esto se va a realizar automáticamente cuando yo ingrese la información de los devengos de la empresa. Entonces, por ejemplo, si tuvo 500 millones de pesos, va a tener una autorrenta al 0.4 de 2 millones de pesos. ¿Sí? Me hace el cálculo automático y pues efectivamente me dice también si aplica o no, o sea, si cruza o no cruza con la autorrenta generada por nuestro cliente. Penúltima actividad, verificar el pago de la declaración anterior. Entonces yo
o lo solicito o entro a la DIAN, lo descargo y verifico que mi cliente esté cumpliendo con ese deber formal de pagar. Retención en la fuente, recuerden, 2 meses para poder pagar. Después de los 2 meses se da como no presentada y tengo que irme a sanción por extemporaneidad. Eso es importante. Es obligación de la administración y el contador de la compañía, pero si yo como auditor tengo que también hacer un control y decirle, oye, antes de un control preventivo, antes de que suceda, le faltan 2 días y usted no acabó de pagar la retefuente. Recuerde que si se pasa ese tiempo, sanciones. Y finalmente, algo que me parece muy interesante es que si Audit te obliga a que tú entres a la página de la DIAN o de la Secretaría de Hacienda Municipal, firmes la declaración, la descargues y la cargues hacia Audit como prueba de que tú firmaste esa declaración y no fue otra, y que esa declaración estaba asociada a un balance y a unos auxiliares previamente entregados. ¿Por qué hago esta observación? Porque no sé si les ha pasado, pero no sé por qué en algunas compañías tienen esa mala costumbre de no cerrar los balances cuando ya se han presentado impuestos. Entonces estamos haciendo revisión de la retefuente de octubre y hoy verifico que el saldo de la cuenta no coincide con las retenciones aplicadas en el mes. Hay una diferencia de 500.000 pesos, por ejemplo, siendo mayor el saldo. Y uno dice, ¿qué pasó? Resulta que encontraron una factura que no habían registrado de manera electrónica, la habían recibido desde agosto y no la habían encontrado, por error se les había quedado por fuera y la registraron. Pues ahí está el problema. Efectivamente, pues usted ya negocia con la persona y dice, listo, si va a presentar en ese periodo, pues entonces yo tengo que entrar y corregir la declaración. Pero hay veces, hasta por errores, dejan los meses abiertos, el asistente entra, no se dio cuenta en qué mes está registrando y comienza a registrar retenciones que son de facturas de octubre, pero en periodos anteriores. Entonces es muy importante que yo documente con qué información soporte firme la declaración. Sí, nosotros podemos tenerlos en nuestro computador, podemos tenerlos en correos, pero qué mejor que lo tenerlo en la nube. Y yo no voy a tener en ese riesgo de que se me va a perder la información o que no encuentro el correo, o no, yo sí le juro que yo verifiqué esta información y no fue otra. ¿Sí? Después dicen, no, es que según la contabilidad en octubre eran 15 millones de pesos de retención, pero usted firmó que nomás eran 12. No, resulta que fue que metieron después de que se cerró y se verificó la contabilidad y se firmó el impuesto, metieron 3 millones de pesos adicionales. Eso puede pasar y eso es lo que pues queremos también con Audit, que tengan la posibilidad de que estén por encima de esos riesgos, ¿cierto? Y puedan documentar siempre que cada una de sus firmas vale oro y que está soportada con una verificación que ustedes hicieron, ya sea en el tema de auditoría, como lo vimos en la primera instancia, o ya sea en el tema de revisión de impuestos. De igual manera, ustedes aquí por casos tienen la opción de entrar y seleccionar el impuesto que ustedes deseen trabajar, y este a su vez va a traer las plantillas necesarias para hacer revisión, IVA, ICA, renta y demás. Ya finalizando, ese módulo de auditoría trabaja muy de la mano con una funcionalidad que se llama calendario tributario. El calendario tributario tiene la opción de entrar y cada año diligenciar la información de los vencimientos municipales y distritales de cada uno de mis clientes, ¿cierto? Selecciono, o sea, diligencio toda la información, todos sus vencimientos, y después de eso tengo la opción de descargarlo en formato PDF y entregarlo al cliente, decirle, mire, ese es su calendario de vencimiento de impuestos del 2022, recuerde las fechas, recuerde que en nuestra negociación es que faltando 5 días hábiles nos entregue la información para verificarla, pero hay veces eso no es suficiente y hay veces pasa de que así tengamos los controles con un calendario tributario, se nos pasan las fechas. Entonces, aparte de ello, Audit lo que hace es que tú apenas entres, acá ya estoy entrando con otro usuario, un usuario propio de trabajo de nosotros, tú apenas entras, vas a tener visualmente los impuestos próximos a vencer. Esto tú ya lo parametrizas como tú desees. Cuando tú creas los calendarios de vencimiento de impuestos de tus clientes, les vas a decir de una con qué anterioridad quieres que te comience a hacer la notificación de próximos a vencer. Por ejemplo, en nuestra compañía lo hacemos a 20 días. ¿Para qué? Para uno también poder organizar su tiempo
de revisión de impuestos de todo el mes. Entonces, por ejemplo, para hoy teníamos 4 vencimientos de impuestos. Estos vencimientos ya se presentaron, ya fueron firmados y todo. Pero puede ser de que, y es así, por ejemplo, este cliente no nos ha enviado nada de información y se le vence el próximo martes, si no estoy mal, que es 16 de noviembre. Entonces, ¿uno qué hace? Envía un correíto y le dice, oye, mira, se te va a vencer el impuesto. Entonces, esto te va a servir muchísimo para que tú también tengas ese plus con tu cliente, ¿cierto? Que no sea de que se le pasó el contador, se le pasó el administrador y se le pasó al revisor fiscal y nadie presentó el impuesto, sino que el revisor fiscal dice, está enviando notificaciones, alertas tempranas, en las cuales siempre se le está informando al cliente. Aquí queremos hacer una mejora bastante interesante. Esta ya es una mejora pues para el 2022 y es que estas notificaciones sean al correo electrónico también. Te lo envía el correo electrónico con un correo automático de C-Audit a ti como auditor y a tu cliente. Eso se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Por qué? Porque como tu usuario es un correo electrónico que debe estar funcionando a ese correo electrónico, si tú tienes asignada esa empresa y es tu trabajo, velar porque esa empresa en particular tenga sus impuestos al día, ya va a llegar a ti como asistente y al revisor fiscal también una notificación de que está próximo a vencer ese impuesto. Puede hacerse con 3 días de anticipación. E igualmente queremos que con un correo de contacto, que yo lo hago cuando creo la empresa, ¿cierto? Cuando creo mis empresas auditadas, me piden un contacto, ¿cierto? Pues que a ese contacto, que seguramente vendría siendo el contador, le llegue de manera automática también un recordatorio, ¿sí? Obviamente no va a decir si Audit SaaS te recuerda, no, sino pues obviamente va a tener el logo de si Audit porque va a ser hecho de manera automática desde el sistema, pero te va a decir, por ejemplo, Genif, que es la empresa de Magallanes, Genif te recuerda que el 16 de noviembre se vence tu impuesto de retención en la fuente, IVA e ICA. Recuerda enviarnos la información, ¿cierto? Entonces, va a generar de que también yo como revisor fiscal voy a estar primero al día con el tema de notificarle y también hay veces a uno en el momento se acuerda, hoy viernes yo me acuerdo de que tengo que enviarle a este cliente un recordatorio, pero ¿qué pasa? Si uno se ocupa en infinidad de cosas, las cosas del día a día y se le olvidó enviar el correo. Y uno dice, no, llegó el martes y esta persona no me ha enviado información y yo tampoco le he recordado. Entonces, qué bueno que sea de manera automática y que si Audit te lo haga. Eso es una de las actualizaciones que vendrán en el 2022. Bueno, esto es básicamente los módulos que queríamos verificar. Iniciamos a las 12:15, a las 11:15 y terminamos a las 12:17. Entonces, cumplimos con la hora. Muchas gracias por el tiempo que nos prestaron para hacer esta presentación y pues damos por terminada la grabación. Ya entramos a verificar las dudas que tengan. Para las dudas, preguntas, respuestas también quedarían grabadas. No, pues si quieres dejémoslas grabadas también. De pronto alguien que esté verificando este video pueda llegar a tener una duda semejante. Dejémosla así, Bueno, parece. yo creo que es mejor grabarlas porque alguna inquietud puede haber. No sé, entonces del auditorio, qué preguntas tengan relacionadas con el software. Y si no la tienen por ahora, ya ustedes saben que tenemos conexión directa con John Freddy, que es nuestro canal de comunicación con C-Audit. No sé si Carmen Elena, Fabiola. Fabiola, ¿tienes preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, John Freddy, ¿cómo está? Es lo siguiente, ese programa, el programa, yo tengo entendido que la Junta cuando visita pues a los revisores, les pregunta por el programa de auditoría y les pregunta por el plan de auditoría. Sí. Ahí usted nos habló de que en el módulo de planeación hay un plan y en el módulo de revisión periódica hay un programa de auditoría. ¿Se refería a esos? Porque pues revisando, digamos, el programa
hay como una plantilla de pronto que uno la pueda como personalizar y planear ahí el programa, ¿no? Decretando Sí, se llama presupuesto, y cronograma. Y está como la actividad, la penúltima actividad de planeación de auditoría. Yo ya vi, o sea, donde está el módulo pero ¿está en el módulo de planeación? Porque yo ya estuve, digamos, como tratando de ubicarlo como una plantilla como tal, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer con el equipo todo el programa de auditoría, entonces traté como de ubicar la plantilla como tal. No sé si haya una plantilla así. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. En planeación de auditoría, ahí ustedes ya tienen acceso en su demo. Sí, Hay una que se llama presupuesto y cronograma. Ya. Entonces, dentro del ítem de presupuesto y presupuesto. Ahí está con número de horas. Si ustedes quieren manejarlo con número de horas asignadas a cada una de las actividades. Ya. Ese es el programa. Ese sería el programa de auditoría. Sí, y entonces, dentro del módulo de planeación. Sí. Y el plan, porque Dime. allí en el módulo de planeación al final habla de... el memorando. Del memorando. El memorando es un resumen de las observaciones que encontraste en todo lo que es la planeación de la auditoría. Ya, pero no es como el formato de planeación de auditoría, ¿no? No, porque ese está en el cronograma y planeación. O sea que en presupuesto y cronograma encuentro el programa. Exacto. Y el plan también de auditoría. Exacto. Encuentro los dos. Sí, porque son digamos, diferentes, ¿no? Son como dos elementos, uno que es programa y el otro es el plan. Y la otra pregunta, John Freddy, es cuando uno alimenta el programa y, digamos, no detalló todo el ítem, pues, que se pedía, porque no tiene la información, alguna circunstancia. Entonces, ¿cómo luego vuelvo y lo activo para acabar de digitar la información? O si por error coloqué un valor que no era. No hay lío por ello, porque como todo tiene un ID de trabajo, entonces cuando tú entras hacia Audit en la plataforma inicial, abajo donde dice casos, tú tienes la opción de consultar casos ya realizados y casos en proceso, o abajo donde apenas tú inicies dice casos en proceso y abajo se listan todos. Te voy a mostrar un momentico la pantalla. Un momentico acá y te muestro lo que me estás preguntando en específico. Mira, acá en la parte de abajo nosotros tenemos muchos casos abiertos. Vamos en el caso 429, por ejemplo, de retención en la fuente. Acá se enlistan todos los casos que no han sido finalizados, ¿sí? Que se encuentran en proceso de diligenciamiento, pero casos pendientes. Pero si yo ya finalicé un caso, después de que yo lo finalizo ya no puedo cambiar nada, ¿no? Porque el caso quedó cerrado, pero sí puedo ir a consultarlo. Eso yo lo hago por el menú de casos y lo busco con casos en proceso o casos completados. Y ahí ya puedo buscar por el nombre de la empresa, por el tipo de revisión, si me acuerdo del número del caso, todo. Pero ven, te hago una pregunta. Yo he estado digitando información, pero yo le he dado guardar. Entonces, ¿eso quiere decir que ya cerró el caso o no? ¿No? El caso queda cerrado hasta cuando queda con la aprobación del revisor y del senior. Ya. Mientras tanto, entonces me va a quedar en acciones, digamos, el estado del caso. El caso en proceso. Ya, cuando dice estado del caso y dice aprobado, de todas maneras puedo ingresar. Sí, puedes ingresar, pero ya no vas a poder cambiar nada. Ya. No vas a poder cambiar, pero cuando estás en caso en proceso. Y acá en caso en proceso dice en diligenciamiento del junior, o si de pronto ya está en revisión de senior, ahí lo puedes cambiar.
Ah, ya. Cuando ya está aprobado totalmente, no. Listo. Exacto. Okay. Bueno, esas eran las dos preguntas que tenía, pues por ya. Muchas gracias. Dale, perfecto. ¿Quién más? Juan David, ¿algún comentario? Diego Fernando. No, de mi parte no. Hola, Yanni, no. Pues yo tenía una pregunta así como muy específica, pues como no todas las empresas se parecen y manejan de pronto en unas cuentas que no son pues como muy comunes, ¿cómo se haría allí para aumentar o insertar una hoja de trabajo para esas cuentas? Bueno, eso es algo que hemos visto en el camino. En este momento, ¿qué te digo? Tenemos un balance estándar con unas pruebas, con unas cuentas que son las más usadas en todas las compañías. Pero no nos vayamos tan a lejos. Vayámonos a una entidad, una cooperativa que tiene cartera de crédito, ¿cierto? En este momento, ahí en ese caso, pues, tendríamos que asimilar una cuenta por cobrar porque en este momento pues no lo tenemos así activo. Si queremos hacerlo para el 2022 y ahí hacemos otra anotación. Y es que yo cuando creo mi empresa auditada o mi cliente, yo la pueda clasificar. Entonces le va a decir de sector real, servicios, ¿cierto? Cooperativismo y ya a su vez, cuando la empresa queda creada, entonces con esa empresa me va a traer un plan de cuentas diferente y me va a traer las cuentas o los rubros que va a necesitar para esa cuenta. ¿Bien? Entonces, ese es el plan de acción que queremos a corto plazo para poder optimizar el proceso de que tú tengas, ¿cómo decirlo? Planes de cuentas a la medida de cada uno de tus clientes. En este momento es un plan de cuentas general que es el más usado y es el que existe. Obviamente, si tú necesitas hacer pruebas adicionales, siempre vas a tener la opción de papeles adicionales. Ahí puedes cargar todas tus pruebas adicionales que requieras realizar. Esa es la respuesta. Gracias. Vale. Bueno, Mariane, ¿quién más de tu equipo? Entonces, no, pues no habiendo más consultas, pues ya sabemos que cualquier cosita nos podemos comunicar en cualquier momento. Muchas gracias, John Freddy, y quedamos pendientes de otra capacitación similar. Y muchas gracias a los asistentes que sacaron el ratito para estar con nosotros. Muchas gracias. Así es. Damos por terminada la capacitación de hoy entonces. Muchas gracias. Listo. Igualmente, cualquier cosa, recuerden que Maja, María Janet, no sé, deja ahí, en este momento no tengo yo la potestad de compartir pantalla antes de que finalicemos. Mostremos tus redes sociales también, porque tú eres la... No, lo que pasa es que no tengo la capacidad, no tengo la conferencia yo, no tengo la presentación. Por eso la está presentando Tatiana. Entonces tú tienes la presentación donde están todas las redes sociales de Maja. Igualmente no, porque estoy en el portátil, ya que mi computadora acá al otro está en otro trabajo. Bueno. Entonces debemos, sí, no, estamos con el grupo de aquí de la casa, entonces todos saben cómo estamos. Listo, perfecto, bueno, entonces así quedamos. Gracias. Hasta luego. Mil gracias, John. Gracias, María. Muchas gracias. Carmen, me regala la llamadita, por favor. ¿Señora? Con Carmen, que me regale una llamadita. Ok. Listo, hasta luego. Estuve muy atenta a toda la exposición. Muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias, güey. Hasta luego.